En este domingo 18 de octubre del 2020 te quiero dar gracias. Soy Néstor Núñez y quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón, viendo muchos sucesos y acontecimientos que en este tiempo están produciéndose en el mundo y en diferentes lugares que a veces uno no termina de comprender. Pero antes de comenzar con el mensaje que Dios puso en mi corazón, quiero aprovechar este momento también porque en la nación de Argentina, en la República Argentina, este día se está festejando el Día de la Madre. Es un recordatorio y es que poder entender también que la mujer, las mamás, ocupan un lugar también muy hermoso en el corazón de Dios, porque no tiene esta honra el hombre, el varón, sino que lo tiene la mujer, que es coheredera de la gracia de la vida, y eso lo comparte solamente la mujer, las mamás, cuando pueden llevar vida dentro de su propia vida. Así que le mandamos un saludo muy grande, muy afectuoso, y bueno, a disfrutarse en familia. Y es algo muy lindo que podamos tener en este tiempo, poder recordar a las madres. Así que bueno, quería hacer llegar este mensaje porque se festeja solamente en la nación de Argentina. En otros países de Latinoamérica las fechas son diferentes, así que igualmente hacemos extensivo a todas las mamás, porque no hay que hay un día especial, sino que sería bueno que todos los días lo viviéramos como si fuera ese día especial. Así que un abrazo grande y muchos cariños. Continuando un poco con lo que Dios puso en mi corazón, hemos visto, y yo creo que alrededor del mundo y en estos tiempos es algo muy normal, que no lo debería ser, pero se ha transformado algo normal, diferentes pensamientos y diferentes cosas que a veces nos suceden con respecto a la palabra de Dios. Por eso hoy tiene que ver con un mensaje que la palabra sigue siendo la dirección para nuestras vidas, y la palabra de Dios es la que tiene que dar el norte para cada uno de nosotros. Nosotros como hijos de Dios, de conocer la palabra de Dios, sería como si un abogado no tuviera leyes que tengan que ver con el Código Penal dentro de suyo, porque no podría llevar adelante su tarea. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una conciencia que el Señor dejó la Escritura, y que la Escritura es lo que a nosotros nos va a dar dirección para que tampoco seamos engañados por ningún tipo de pensamiento humano. Nosotros, los seres humanos, tenemos tendencias a que cuando no entendemos algo, lo obviamos, lo pasamos por alto, lo juzgamos, lo destrozamos, o directamente hacemos un relleno con el vacío que nosotros pensamos que es como un vacío legal, pero en realidad la palabra de Dios no tiene vacíos legales. La palabra de Dios se entiende por sí misma, y cada palabra de Dios, cuando entramos en el aprendizaje precioso y del contexto realmente en el cual fue escrito y con el espíritu con que fue enviado ese mensaje, nosotros podemos entender que Dios es infalible. Dios no se equivoca. Los que se equivocan somos nosotros, los hombres, que tomamos interpretaciones personales de cosas que no tienen que ver con nosotros, no tienen que ver con nuestro estado de ánimo, no tiene que ver con mi forma de pensar, sino que tiene que ver con la forma de pensar de Dios para el hombre. Por eso hoy en este mensaje tiene que ver con la Escritura, que la Escritura ha sido inspirada por el Señor para dar un mensaje de dirección a la humanidad. No es en vano que se haya derramado tanta sangre para que tal vez hoy tengas una Biblia en tu mano totalmente compaginada con los libros que tienen miles de años de escrito a través de 40 o 43 escritores, pero el autor es el único autor, y el verdadero autor es el Espíritu Santo, que vino a inspirar el pensamiento de Dios en el corazón de los hombres.
Y queremos ir rápidamente en la segunda carta del apóstol Pablo hacia Timoteo, y en el capítulo 3 y en el versículo 16 le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros vemos que el apóstol Pablo le da un consejo a su pupilo, a ese discípulo que él tenía, ese que lo seguía a él, que él lo estaba formando, dándole los elementos para que él pueda ser un buen pastor, un buen ministro, una buena persona dentro del rebaño del Señor, para poder guiar a las ovejas de ese tiempo. Entonces vemos que le dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense en que las palabras que están escritas en la Biblia no tienen que ver con cosas que Dios escribió aisladamente y a modo de una suerte. Dios puso cada palabra en su lugar porque tiene que ver con un entendimiento para nuestras vidas. Y instruir en justicia significa que a Dios le interesa mucho que los hombres de Dios tengamos una preparación justa. Y una preparación justa delante de los ojos de Dios no tiene que ver con la justicia griega y la justicia romana, sino que tiene que ver con la justicia de Dios, que la justicia de Dios siempre está relacionado a otra persona. La justicia de Dios siempre está relacionado al prójimo, hacerle bien al prójimo, de negarnos aún a nosotros mismos para que al prójimo no sea afectado. Y esas cosas son importantes para poder entender, porque dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros vemos que el Señor Jesús también enseñó con respecto a la palabra de Dios, y enseñó y quiso hacer una diferenciación, porque como en los tiempos de Jesús, como actualmente sucede muchas veces, el que una persona sea instructor de otra persona, que una persona esté liderando la vida de otra persona y que esa otra persona se deje liderar, puede ocasionar muchas dificultades y muchos pensamientos contrarios, porque las personas están acostumbradas a ver, o cada uno de nosotros vemos, que hay algunos líderes religiosos que enseñan a su grey, enseñan a su rebaño y enseñan a sus discípulos o las personas que lo siguen, o las personas que visitan o visitaban sus templos, le enseñan de una manera ciertas cuestiones para poder dirigirse en la vida y ir haciendo en la vida en forma diaria, pero ven que ellos mismos no son los ejecutores de lo que ellos mismos enseñan. Entonces vemos que esto no solamente sucede en este tiempo, sino que también esto estuvo sucediendo en los tiempos de Jesús. Y en la palabra de Dios, en el capítulo 23, en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, podemos ver que en el capítulo 23 y en el versículo 2 y en el versículo 3 hay algo que Jesús le vuelve a recordar y le enseña no solamente a la gente, no solamente a los escribas, a los fariseos, sino que también a sus discípulos, y le hace una mención especial. Vamos a leer en el versículo 23 y en el 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. No es menor la importancia de que Jesús le habló a la gente y a sus discípulos, les habló a todos, porque Jesús quería que las personas entendieran. Tenemos que recordar que el Maestro vino a traer el mensaje del cielo. No la vino a traer, era Dios hecho hombre, y no vino a traerlo con mediadores, porque Él vino en persona. Dios se hizo carne y caminó entre los hombres para traer el mensaje sin ningún tipo de adulteración, sino que venía con el mensaje genuino, venía con el mensaje
que se confirmaba desde la antigüedad a través de lo que los profetas habían hablado por medio del Espíritu Santo de Dios al pueblo de Dios, pero que el pueblo no había logrado entender. Y las personas que habían recibido ese mensaje no lo habían transmitido como quería el Señor, sino que lo habían transmitido bajo una conveniencia humana. Y vemos que Jesús le avisa y le dice, entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces vemos que Jesús claramente los posiciona, y esta escritura está para que nosotros podamos entender en el día de hoy dónde lo dijo. Dice que Jesús, estando en el templo, lo dijo estando en la cátedra de Moisés. En la cátedra de Moisés era un habitáculo, era un lugar en donde se sentaba el rabino, el maestro, el fariseo, se sentaba para poder dar la enseñanza del día a la gente que lo escuchaba. Entonces, estando sentado en ese lugar, Jesús lo que está diciendo es que cuando vienen y se sientan en ese lugar, que es el lugar de autoridad para la persona que tiene que enseñar lo que dice la Torá en esos tiempos, lo que dice la ley de Dios, Jesús le dijo, escúchenlo y obedezcan a lo que le está enseñando, porque lo que dice es verdad, pero no imiten sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y esto es lo que trae mucha confusión en estos tiempos y siempre los produjo. Por eso Jesús, vemos que en ese tiempo también estaban sucediendo ese tipo de acontecimientos. Personas que enseñan a cómo vivir una vida piadosa y santa, pero ellos mismos no la pueden llevar adelante. Ellos mismos no están dispuestos a llevarla. Ellos son personas que tal vez exigen a los demás cómo deben ser con los demás o cómo tienen que ser con él mismo, pero él no es capaz de hacer lo mismo con los demás. Por eso Jesús enseñaba y decía siempre el maestro, así como ustedes quieren que los hombres los traten, ustedes traten a los demás. Y por eso la palabra de Dios es tan importante que nosotros podamos cultivarla en nuestra vida, aprenderla, atesorarla, ponerla por obra y guardarla, porque cuando dice el Señor que tenemos que guardar su palabra, no significa meterla en un cofre y nunca más sacarla. Significa que queda dentro de nosotros y nosotros comenzamos a hacer lo que esa palabra ordena que tenemos que hacer, lo que esa palabra comienza a direccionarlo en nuestras vidas. Por eso el Señor dejó su palabra, que en el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y eso es lo que quiere decir el Señor, que con la palabra de Dios está direccionando a dónde debemos caminar, a dónde tenemos que avanzar. Muchas veces en el medio del camino se va a hacer un poco difícil, porque obedecer al Señor no es tal vez una tarea fácil. Nuestra propia humanidad muchas veces se va a resistir a obedecerle a Dios. Se va a resistir porque nuestras pasiones, que muchas veces quieren gobernar nuestras vidas, y algunos hemos salido de lugares terribles donde las tinieblas gobernaban nuestro corazón, muchas veces quieren venir nuevamente a querer seducirnos y a convencernos que ese lugar de comodidad es un lugar bueno y un lugar en donde puede ser deleitoso. Pero hemos visto que Dios ha hecho un rescate de nuestras vidas. Por eso la palabra es la lámpara, es la que nos direcciona, y el Espíritu Santo de Dios es el ayudador, es el Paráclito, es el que viene a ayudarnos, el que viene a animarnos, el que nos dice, tú puedes, levántate, no te dejes llevar. Lo que dice Dios por medio de su palabra es la verdad. El Espíritu Santo te recuerda todas las cosas, todo el tiempo, porque Él te lleva a toda justicia y a toda verdad. Por eso en el Salmo 119, 105 es una palabra especial para nuestras vidas. Es una palabra verdadera, real y genuina. Ninguna circunstancia
Y quiero hablarle a aquellos que tal vez han sido golpeados en un templo cristiano, tal vez han sido engañados, tal vez han sido defraudados en su confianza, porque nadie puede ser defraudado si nuestra confianza no estaba entregada. Pero si ha sido de esa manera, yo quiero decirte algo: Dios no te falló, Dios no cambia, Dios no te mintió, y todo lo que tal vez te enseñaron en ese lugar en donde tal vez la humanidad después te defraudó, no significa que la verdad de Dios no se vaya a cumplir. La palabra de Dios es verdadera y es genuina. Por eso la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad es su palabra, y la verdad os hará libre. Cuando la cumplimos, la ponemos por obra, empieza a libertarnos del pecado, del engaño de este mundo y los rudimentos que esta sociedad nos enseña, para que nosotros podamos vivir libremente, corriendo por nuestro destino, como nos dice muchas veces que cada uno se forja su propio destino. Cada uno se forja su destino, pero hay un destino que está trazado por Dios, y nosotros tenemos que conectarnos con nuestro pensamiento y el destino que creemos, con el destino que Dios ha trazado para nuestras vidas, porque solamente en ese momento nos vamos a encontrar completos, nos vamos a encontrar realizados, sino siempre nos vamos a encontrar como si estuviéramos en un lugar. Tal vez sos de esas personas que querías alcanzar una meta, la alcanzaste y te encuentras vacío. Quisiste encontrar una carrera, la pudiste completar, tenés el título en tu casa, la tenés pegada ahí en la pared, eres un profesional, pero tampoco has llenado tú, no hay una satisfacción dentro de tu corazón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se tiene que juntar lo que tú piensas como destino con el destino eterno, porque Dios es un Dios de propósito, y solo la palabra de Dios puede hacer que alcances el propósito de Dios en tu vida. El Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Su palabra. Por eso es tan importante, hermanos, amigos, aquellos que me están viendo y tal vez nunca abrieron una Biblia, tal vez nunca abrieron la Escritura, tal vez solamente han escuchado que hay un Dios. Yo te animo a que puedas abrir la Escritura, que antes de abrirla le digas a Dios de todo tu corazón: Señor, yo quiero saber de ti, yo quiero aprender de tus caminos, yo quiero ver la verdad, yo quiero saber de ese Dios que muchas veces hablan, pero muchas veces hay personas que hablan de un Dios y hacen todo lo contrario de lo que ese Dios ha enseñado. Señor, yo quiero ser esas personas que quiero acercarme a ti. Quiero acercarme por medio de la oración. Me quiero acercar a través de saber cuál es tu pensamiento. Escúchame, amigo, escúchame, amiga. Solamente el pensamiento de Dios lo vas a saber por la Escritura. Porque por medio de la oración vas a ser fortalecido espiritualmente. Pero la palabra más segura viene de la Escritura. Cuando tú te comiences a meter, cuando tú te comiences a instruir a través de la Escritura, tu entendimiento va a empezar a crecer y tus oraciones no van a ser las mismas. Tu confianza no va a ser la misma, porque a medida que vamos conociendo al Dios de nuestra salvación, nuestra vida no puede ser la misma, porque comienza a producir un cambio en nuestro interior. El Salmo 19 y en su versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, y que hace sabio al sencillo. Y aun por más que nosotros podamos ser personas que tal vez no tenemos una capacidad intelectual, porque la vida no nos presentó la capacidad de poder instruirnos, tal vez la vida no nos ofreció la oportunidad de poder instruirnos, de estar en una familia, tal vez muy pequeño, tuviste que ir a trabajar, tuviste que levantar tu familia, te encontraste que a los 16 años, 17 eras papá, eras mamá, tal vez eras mamá soltera, papá soltero, no sé cuál era tu circunstancia, o tal vez como en el tiempo antiguo, había personas que de muy pequeños, cuando iban a tercer grado, cuarto grado, tenían que dejar los estudios y comenzar a trabajar porque había que
como decimos acá en Argentina, había que parar la olla, había que llevar alimento, porque era más importante el alimento que estudiar. Eran los paradigmas de esos tiempos. Tal vez esas cosas hicieron que no podías estudiar, tal vez hicieron que no podías instruirte, y solamente has alcanzado a poder entender la lectura, has podido aprender a leer, tal vez lo puedes hacer. Bueno, si tú puedes leer, si tú puedes hacer eso, comienza a leer la Escritura, nunca es tarde. Tal vez te dices que tienes 50 años, 60 años, nunca es tarde para comenzar. Siempre es bueno tener la actitud de esos guerreros de la antigüedad. Había un guerrero en la antigüedad que se le había sido prometido como a los 40 años un territorio y tenía 84 y fue y se le presentó nuevamente a Josué y le reclamó su tierra y le dijo que a la fuerza que tenía a los 40 lo tenía a esa edad y tenía 84 en ese tiempo. Y vemos que ese hombre le tenía una confianza en Dios y comenzó en ese tiempo de su edad, en el tiempo de su vida como hubiera sido que era joven. También tienes que tener esa actitud. Comienza, tal vez nunca habías leído la Escritura, pero yo te animo a que puedas comenzar a leerla. A nadie se nos ha hecho sencillo, a nadie se le hace fácil leer la sabiduría que está incrustada, la sabiduría que está codificada. Pero antes de comenzar a leer, pídele al Señor que te dé de su revelación, que si hay alguien que tiene escasez de sabiduría, que lo pida al Señor, y el Señor le va a entregar sabiduría abundantemente y sin reproche. Entonces nosotros podemos entender también que en Isaías capítulo 35 y versículo 8 dice la palabra de Dios que por torpe que seamos no seremos extraviados. No seremos extraviados. Por eso, hermanos, en este tiempo que hay tantos pensamientos humanos, tantas cosas que hablan de Dios, pero no hablan del Dios de la verdad, no hablan del Dios de la salvación. Hay tantas cosas que aún dentro del pueblo de Dios se ejercitan y se hacen como si fueran santas y están muy lejos de lo que el Señor ha enseñado en su palabra. Por eso en este tiempo es un tiempo en donde las comunicaciones están haciendo que el ser humano reciba mucha información, pero no significa que recibamos la verdad de la palabra. Por eso yo te propongo que te comiences a escudriñar la palabra, que comiences a buscar la verdad del Evangelio, que no te dejes engañar, que no te dejes instruir por personas que tal vez han leído algunas partes y han hecho doctrinas solamente de versículos bíblicos. La doctrina de la palabra se encuentra desde el principio al fin y hubieron muchas cuestiones que el Señor las utilizó solamente en forma temporal para una educación de costumbres, porque había que educar a su pueblo que había sido formado en Egipto y tenía que ser quitado Egipto de su corazón, y muchas cosas que nosotros no entendemos porque nos falta conocimiento. Por eso la palabra de Dios dice: su pueblo perece porque le falta conocimiento. Yo te animo a que puedas instruirte, que si tienes la posibilidad de comprar, de poder invertir en una Biblia, lo hagas. Es lo mejor que vas a hacer en tu vida, es poder invertir el pensamiento de Dios, lo que Dios está queriendo enseñar a su pueblo desde hace miles de años. Nosotros vemos que en este tiempo se leen muchos libros, 15 formas de encontrar el éxito, 4 pasos para ser millonario, 432 puntos para ser mejores papás, mejores mamás. Yo te puedo asegurar que todo eso y aún más, porque es la vida eterna, lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Solamente necesitas invertir tiempo, necesitas invertir tu corazón y comenzar a ejercitarte en este manual, que es el manual de la vida eterna, y que no solamente te lleva a la vida eterna, sino que te hace vivir esta vida terrenal de la mejor manera, que no es de la manera que nosotros queremos, sino que es de la manera con que el Creador nos soñó a nosotros, sus hijos. Yo quiero orar en este momento
por vos que me estás escuchando, por vos que tal vez has sido defraudado y piensas que porque un hombre o una mujer o una institución ha engañado tu confianza, puede ser que la palabra no tenga vigencia. La palabra siempre tiene vigencia. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca, nunca va a pasar. Yo quiero orar por tu vida y decirte de esta manera: Señor Jesús, Señor, en este momento oro, Señor, por mis amigos, mis hermanos, Señor, que están, Señor, recibiendo este mensaje. Padre, oro para que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que está recorriendo toda la superficie, Señor, de esta tierra, Señor, en el cual están los sucesos, Señor, en los últimos tiempos que estamos viviendo, Señor, están más latentes que nunca, Señor. Padre del cielo, yo te pido, Dios, que el poder de tu Espíritu convenza de juicio, de pecado y de justicia, Señor, a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor. Y en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que avives el don de Dios que hay dentro de tus hijos, Señor. Aquellos que no te conocen aún, Señor, que tú, Señor, le avives el fuego de Dios, Señor, para que puedan buscar en la Escritura y en la oración, Señor, Padre, mediante la oración, Señor, mediante la santidad, Señor, la voluntad que tú tienes, Señor, en tu santa palabra, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú no eres un Dios que hablas una cosa en el pasado y otra cosa en el presente y otra en el futuro, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Padre, yo creo que esta palabra está siendo sembrada en buena tierra, Señor. Creo, Señor, que hay muchas personas que están buscando, Señor, la dirección real y genuina de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tu palabra es la verdad. Ya lo has dicho, Señor, en la antigüedad y lo sigues repitiendo. Tu palabra es la verdad, Señor. No pensamientos humanos, no estrategias humanas, sino tu palabra. Por eso te doy gracias, Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido la fortaleza, Señor, de tu Espíritu para que puedan, Señor, acercarse confiadamente al trono de tu gracia, Señor, y que se puedan acercar a la Escritura, Dios, para poder ver, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te dé fuerza para que seas esos hijos que verdaderamente quieren saber lo que hay en el corazón del Padre. Dios te bendiga.